leí que cuando empezaste a leer a Benito Pérez Galdós, el primer libro suyo que leíste, eso pulverizó la imagen que tú tenías de mi España país, en sí. ese momento, y que te diste cuenta que vivías en un país anormal y que esa circunstancia, el paso del tiempo, la convertiría en motivo de tu literatura y de tu vida. Entonces, bueno, lo que quería saber era cuándo y cómo empezaste a leerlo y si se parecían las circunstancias en la que el personaje del lector de Julio Verne empieza a leer a Julio Verne. Bueno, no, fue un poco distinto y fue muy importante para mí. Yo de pequeña, bueno, mis lectores saben que en todas mis novelas suele haber un abuelo y una nieta. Bueno, mi abuelo, el abuelo siempre es mi abuelo Manolo Grandes, que fue el primer hombre de mi vida y al que yo quise muchísimo. Y bueno, yo tuve la suerte de tener un abuelo maravilloso que creía en mí y que me escuchaba como si le interesara lo que yo decía. Yo además, debo decir que de pequeña era una niña bastante poco agraciada, que se dice. Era muy gorda, muy gorda. Era muy gorda, era muy morena, sigo siendo muy morena. Era muy peluda, yo me recuerdo a mí misma de pequeña como una niña muy gorda con muchos pelos en las piernas. Y bueno, era poco atractiva. De hecho, aquí en Argentina no sé si pasará, pero en España, naturalmente, como en todos los países del sur de Europa, lo que tienen prestigio son las rubias. Entonces yo me acuerdo que en la función de Navidad de mi colegio nunca me elegían para hacer ni siquiera de pastorcilla. O sea, por supuesto yo no hacía de virgen jamás. De virgen hacía una niña que se llamaba Piluca Ordovás, que me siento culpable de recordar su nombre, pero me acuerdo de su nombre. Y luego había unos angelitos que las colgaban de cables y eran todas rubias. Y yo solía hacer de árbol. A veces, una vez hice de Rey Baltasar. Bueno, yo siempre digo que eso es otra cosa que me ha marcado, porque no se ve el mundo igual cuando uno hace de árbol que cuando hace de Virgen María, ¿no? Bueno, como decimos en España, ríe el último quien ríe mejor. O sea que tampoco es nada dramático. Pero yo, que era una niña tan poco afortunada y que por eso leía tanto, porque leer era una forma de escapar, yo tuve un abuelo maravilloso que creía ciegamente en mí. Que creía ciegamente en mí. Entonces, por las tardes, en verano, yo veraneaba en su casa, nos íbamos a andar los dos. Y hablábamos de la vida, de las cosas que pasaban, de que, bueno, la muerte de mi abuelo para mí fue una tragedia, ¿no? Mi abuelo murió cuando yo tenía 13 años y de verdad que sentí que me había quedado sin partidarios, porque mis padres me querían, pero no eran partidarios míos. O sea, el verdadero partidario mío era mi abuelo, ¿no? Entonces mi abuelo era muy galdosiano. Era tan galdosiano que tenía 2 ediciones completas de las obras completas de Galdós, una en Madrid y otra en la Sierra, en un pueblo que se llama Becerril de la Sierra, que era donde yo veraneaba. Y eran unos libros de Aguilar de piel roja que tenían a don Benito, el retrato de don Benito estampado en oro, con las gafas y con la barba, y ponía Benito Pérez Galdós, obras completas. Bueno, pues cuando yo era mayor, cuando mi abuelo ya había muerto, porque si no hubiera muerto me hubiera quitado las tonterías rápidamente, yo tenía un problema, y era que yo leía mucho, pero me quedaba sin libros para leer enseguida. Eso me había pasado siempre. Mi madre me daba dinero para comprarme 2 o 3 libros en la Feria del Libro de Madrid, pero el verano duraba 2 meses. Y yo el 10 de julio ya me había leído los libros que llevaba y necesitaba leer más. Y en aquella casa, que era una casa de veraneo, había muchas novelas de Agatha Christie, muchas novelas de Simenón, que eran de Vidia Charo. Había muchísima literatura juvenil, pero esa me la había leído toda a los 15 años, ¿no? Una colección verde de Editorial Molino, que estaba en El último Mohicano y el Robinson Crusoe, y bueno, había todo. Muchas novelas de Julio Verne, que eran de los hermanos pequeños de mi padre. Y luego había también esos libros que no se sabía quién los había llevado, pero que estaban ahí, por ejemplo, Love Story y novelas de Harold Robbins y cosas de esas. Bueno, pues llegó un momento cuando yo tenía 15 años que me había leído todo lo que había en aquella casa. Y siempre estaban las novelas de don Benito ahí. Unos tomos rojos de un señor con gafas y con barba, y muchas veces me había acercado y nunca me había decidido, porque me parecía que debía ser una pesadez, que debía ser un coñazo, y encima eran novelas
publicadas en papel Biblia a 4 columnas, o sea, cada página tenía 2 columnas, porque era una edición muy antigua. Entonces yo no estaba acostumbrada a leer novelas con 2 columnas, ¿no? Sino a leer una sola, a leer una página. Entonces ya dije, Dios mío, esto yo no lo puedo leer, esto yo no lo puedo leer. Hasta que una vez la desesperación, el hambre, o sea, la conciencia de que era 20 de julio y me quedaban 40 días en aquella casa y no tenía nada que leer, pues dije, voy a probar. Y entonces la mitad de los tomos ponían episodios nacionales, la otra mitad de los tomos ponían novelas. Y yo dije, novelas, porque yo ya era lectora de novelas, ¿no? Entonces dije, vamos a hacer una cosa, cojo un tomo, voy a coger un tomo, lo voy a abrir, voy a pasar páginas. La primera novela que empiece me la leo. Y eso prueba que don Benito tenía un plan para mí. A mí me gusta pensar que don Benito y mi abuelo habían conspirado y tenían un plan para mí, porque la suerte que yo tuve fue que abrí un tomo, empecé a pasar páginas y la primera novela que leí fue Tormento. Tormento, para una niña de 15 años, educada en un colegio de monjas en España, en 1975 era ciencia ficción. O sea, 2001, Odisea del Espacio, me habría parecido mucho más verosímil que Tormento, ¿no? Entonces, Tormento, para quien no la conozca, es la historia de un cura que seduce a una huérfana. Seduce y consuma la seducción. O sea, no es un amor platónico. Lo más sorprendente es que Galdós no acaba de condenar al cura. Digamos, el cura es miserable, pero él le comprende y le trata con ternura a pesar de que destroza la vida de la chica, que también en algunos momentos, en muchos momentos se deja querer, y no tanto por amor como porque le conviene. O sea, es un argumento nada maniqueo y muy complejo. Sobre todo para mí fue increíble. Y entonces Tormento es una novela de Madrid. Tormento vivía muy cerca de donde vive Fortunata, ahora no me acuerdo, pero cerca de la Cava Baja, ¿no? Y el cura iba y venía del obispado, que está en la capilla de San Isidro, en la Plaza de la Paja, y subían por la calle Mayor, por la calle Arenal, iban a la Puerta del Sol, para arriba, para abajo. Claro, era una geografía que yo controlaba perfectamente, era la geografía de mi ciudad. Pero yo decía, bueno, ¿y esto cómo ha podido pasar en España? Eso primero, ¿cómo es posible que alguien se haya atrevido a escribir esto en España con esa mentalidad? Y luego, ¿cómo es posible que esta novela haya sucedido en Madrid alguna vez? Esta barbaridad. Y claro, ahí me enganché. Me enganché por el misterio, me enganché por la escritura y me enganché por ese cura extraordinario que es malo, pero es humano. Y aunque sea malo, hay que comprenderlo. Y es un cabrón, con perdón, pero Galdós de alguna forma en su debilidad le comprende. Quiero decir, a mí aquel universo me pareció fascinante, completamente increíble. O sea, me quedé pasmada, ¿no? Y empecé a pensar, sí, que vivía en un país anormal. Es que mi país es muy anormal. Yo había tenido una experiencia previa con la normalidad de España que fue más definitiva, pero Tormento le dio, digamos, como una textura. No, voy a contar lo otro. No nos estamos pasando, ¿no? No. Bueno, cuando yo tenía 12 años, a mí me gustaba mucho cocinar. Yo he escrito una novela cuya protagonista es cocinera, Inés, porque a mí me encanta cocinar. Es la otra cosa que sé hacer bien. Yo sé hacer bien 2 cosas, escribir y cocinar. Y me gustaba cocinar cuando era una niña ya. Entonces mi madre me dejaba que le ayudara, que le cascara los huevos duros, que picara la cebolla, en fin, esas cosas que dejamos a las niñas que hagan en la cocina, ¿no? Y un día, cocinando con mi madre, le conté que me llamaba mucho la atención una cosa. Mi madre compraba todas las semanas el Lola, que era la revista que compraban las señoras en España, ¿no? El Lola, en los años 70, era una revista muy glamurosa. En el Lola solo salían reinas, emperatrices y actrices de Hollywood, no como ahora, ¿no? Que salen toda clase de petardas. En aquel momento era como el máximo de la distinción. Todas iban vestidas de Dior, todas llevaban unos brillantazos. Salía Liz Taylor cada 2 por 3 enseñando sus perlas así de gordas y esas cosas, ¿no? Y en medio, una semana en el Lola venía una señora muy rara, que llevaba un chándal
y un turbante de felpa. Y vivía en una granja en Francia. Tenía un montón de hijos. Y no pegaba nada en el Hola, que no pintaba nada, ¿no? En aquella revista tan glamurosa y tan exquisita no pintaba nada esa señora. Y en una esquina de la página venía una foto de una mulata desnuda con una falda de plátanos y desnuda de cintura para arriba. Naturalmente Hola le había puesto 2 estrellas así de grandes en los pezones a cada una. Tenía tan poco pecho que no se veía nada, se veía solo la estrella. Y el pelo aquí como con un tirabuzón, con un caracol. A mí esa señora me extrañó mucho. Y le dije a mi madre, ¿y cómo es que en el Hola sale esta? ¿Esta quién es? Y mi madre me dijo, hombre, esa es Josefina Baker, que es muy bonita. Era Josephine Baker, pero en España se españolizaba todo. Y mi madre me dijo, hombre, esa es Josefina Baker, que era una bailarina famosísima y la más famosa del mundo, ¿no? Y entonces, a continuación, sin ser ella en absoluto consciente de lo que estaba haciendo, me dijo, tu abuela la vio bailar. Y yo dije, ¿mi abuela qué abuela? Y mi madre dijo, pues qué abuela va a ser mi madre. Y en ese momento dije yo, pero como mi abuela, que es una señora súper decente, va a ver bailar a una negra desnuda, esto no puede ser. Y entonces dije, pero la abuela la vio, ¿pero dónde? Y mi madre me dijo, pues en Madrid. Y yo dije, bueno, esto ya sí que no puede ser. O sea, mi abuela viendo una bailarina desnuda en Madrid, pero luego pensé, bueno, a lo mejor fue en una fiesta o yo qué sé. Y dije, ¿pero en Madrid dónde? Y mi madre ya se impacientó y me dijo, pues ¿dónde va a ser? En un teatro. Como si lo más normal del mundo era que mi abuelo hubiera visto a Josephine Baker bailar en un teatro. Claro, eso era lo más anormal del mundo. O sea, para mí, que había nacido en 1960 y había estudiado y estaba estudiando en un colegio de monjas, era completamente inverosímil que mi abuela hubiera estado en esa circunstancia, ¿no? Porque además yo a los 12 años creía, como todos los niños, que el progreso era una línea recta, ¿no? O sea, yo tenía que ser más moderna que mi madre y mi madre tenía que ser más moderna que mi abuela. Y de repente resulta que mi abuela era la más moderna de las 3, ¿no? ¿Y esto cómo era posible? Bueno, pues eso me lo explicó Tormento. Digamos que esa sensación Yo me acuerdo que aquella vez cuando me enteré de lo de Josephine Baker, yo sentí una cosa muy rara. Sentí que era muy raro que yo, que era la verdadera nieta de mi abuela, no me pudiera creer la verdadera historia de mi abuela. Yo dije, aquí hay algo que no encaja. Porque si es mi abuela y yo soy su nieta, ¿por qué no me puedo creer esto, no? Bueno, pues cuando yo leí Tormento, empecé a integrar, empecé a comprender la clase de país en la que vivía. Y como Galdós se dedicó toda su vida a escribir sobre el país tan anormal en el que había vivido, el suyo menos anormal que el mío, pero anormal en sí mismo, pues digamos que leer a Galdós, las novelas contemporáneas en las que él contó la España de su época y los episodios nacionales en los que él contó de dónde venía la España de su época, para mí fue una experiencia importantísima. De una importancia radical, y todo empezó por Tormento. Si en aquel momento yo hubiera pasado páginas y hubiera leído pues incluso novelas buenísimas de Galdós, pero más difíciles para una niña de 15 años, yo qué sé, las novelas de Torquemada o Lo Prohibido, por ejemplo, que es bastante más coñazo, o pues probablemente no me hubiera afectado tanto. Pero es que leí la historia de una niña de mi edad que era huérfana y que se enamoraba de un cura. Entonces aquello me dio un montón de claves del país donde vivía y me ayudó a empezar a entender a mi abuela, a pesar de que Galdós había nacido antes, muchos años antes que mi abuela.